Bariátrica y metabólica. Quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Cirugía y a la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica por llevar a cabo organizar esta jornada, teniendo en cuenta que hoy en día la cirugía bariátrica está en auge. Y entonces con la sociedad se organizó estos temas que creo que va a ser de mucho interés, enfocando no mucho tanto la parte muy científica, sino que para que tanto médicos generales e inclusive estudiantes, en la cual se hacen también las transmisiones realmente a varias ciudades del interior, puedan tener un conocimiento de lo que hoy compromete la cirugía bariátrica. Hoy vamos a tener 3 temas en los cuales están representados por el doctor Herrera, que va a hablar sobre el aspecto importante a tratar con el paciente en la primera consulta. Después vamos a tener a la licenciada Claudia Uribe, que nos va a hablar un poco sobre nutrición en cirugía bariátrica. Y por último, el doctor Marcelo Ló, en la cual nos va a hablar de la cirugía bariátrica y diabetes. Hoy vamos a tener también como comentadores a todo el equipo de la sociedad, encabezado por el presidente, el doctor Ricardo Olmedo. Está el doctor Dionisio Grance, el doctor Gabriel Paiva, el doctor Agustín Rodríguez y María Elena Yacuzzi, que son todos de equipos de cirugía bariátrica que hoy están ejerciendo, digamos, la especialidad en nuestro país. Entonces, vamos a hablar la presentación de todos los temas que se van a llevar a cabo y al último entonces vamos a hacer las preguntas si existe o la editorial quiere hacer las preguntas para poder ir uno sobre otro y después ganarle un poco más de tiempo. Bueno, el primer tema a cargo del doctor Herrera nos va a hablar sobre aspectos importantes a tratar entonces con el paciente en la primera consulta. Doctor Herrera. Gracias. Un puntero, por favor. Y si me ayudan a colocar. Vamos a tratar de... Mi charla es una charla bastante práctica que seguramente difiere en cada uno de nosotros en el consultorio, porque el paciente cuando va a consultar generalmente va ya con una cierta idea de lo que es el bajar de peso mediante la cirugía bariátrica, ya sea porque alguna amiga, algún amigo, algún vecino o vio fotos o buscó en internet, y siempre va también con un poco o cierto tipo de conocimiento que a veces puede ser muy acertado o a veces puede ser bastante errado a lo que realmente es el procedimiento o el proceso por el cual el paciente debe pasar después de una cirugía bariátrica. Entonces, más o menos, vamos a hacer hincapié en los aspectos que normalmente uno enfoca cuando el paciente está en el consultorio. Obviamente que lo primero que hacemos es un buen interrogatorio, como para poder saber sobre todo algunas cuestiones hereditarias, si su padre, su madre fueron obesos, o si tuvieron diabetes, o desde cuándo empezó a ganar peso. Una cuestión que en un interrogatorio uno puede ir pudiendo saber ya frente a qué paciente se está encontrando. Y luego viene el examen físico, que es la parte más importante de la consulta, para poder empezar a diagramar el tipo de cirugía que uno puede llegar a ofrecer a dicho paciente. Entonces, lo primero que hacemos es pesar y medir al paciente. ¿Para qué? Para hallar el índice de masa corporal. Con el índice de masa corporal, al tener eso, uno lo puede clasificar al paciente con esta tabla que todos conocemos y que podemos clasificarlo si es un obeso grado 1, grado 2, grado 3 o un obeso grado 4. Y entonces, cuando más o menos ya tenemos en el interrogatorio, ya sabemos qué tipo de paciente es, qué índice de masa tiene, qué grado de obesidad tiene,
más o menos ya vamos pensando en qué cirugía proponerle al paciente. Es muy diferente un paciente que tenga una obesidad de grado 4 que un paciente que tenga una obesidad de grado 1, o un paciente que tenga antecedentes de reflujo gastroesofágico con esofagitis por reflujo, o un paciente que tenga diabetes. Entonces, de acuerdo a cada una de esas comorbilidades y a su índice de masa corporal, uno ya podría ir tentando el tipo de cirugía que puede ofrecerle al paciente. Pero todo depende también de la conversación que se pueda llegar a tener con el mismo. Al tener al paciente evaluado según su índice de masa corporal, sus comorbilidades, si presenta o no las mismas, se explica y se sugiere el tipo de cirugía más recomendado según dicha evaluación. A ver, yo sé que podemos diferir y podemos discutir entre uno u otro colega que hace este tipo de cirugía, pero hay veces de repente uno puede sugerir al paciente, o hay veces se puede entrar como para a discutir con el paciente cuál es la cirugía que a él le agrada o cuál es la cirugía que a nosotros recomendamos para dicho paciente. Personalmente tratamos de recomendar la cirugía que sea más adecuada para el paciente según la evaluación y las comorbilidades que presentan. Y una vez que, tenemos esa idea, le explicamos al paciente, porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que el paciente viene en forma totalmente sin saber cómo sería el procedimiento. Entonces explicamos cuál es en forma práctica y en forma muy sintética las funciones del tubo digestivo, que el estómago tiene una capacidad de 1500 centímetros cúbicos, que a la entrada del estómago se produce la secreción de grelina que da ansiedad y hambre, y que luego después tenemos 7 metros del tubo digestivo, que es lo que va a producir dos procesos muy importantes que son la digestión y la absorción. Todo eso se le explica al paciente como para que podamos después explicarle los diferentes tipos de cirugía. Podemos darle a optar o indicar una cirugía restrictiva, en el cual la más común, la más frecuente, la que más hacemos todos, es la manga gástrica, en el cual se extirpa el 70% del estómago, que se deja un estómago mucho más delgado de lo normal. Podríamos hacer una cirugía mixta, que sería restrictiva y malabsortiva, que le explicamos al paciente que dónde se realizan los cortes tanto del intestino delgado desde el ángulo de 3 a cuántos centímetros del ángulo de 3 vamos a separar tanto asa biliar como asa alimentaria, y cómo vamos a crear el pouch gástrico, y explicarle cómo va a quedar la anatomía luego de la cirugía. Todo esto nosotros, tendríamos que explicarle, y con todo esto demostrarle al paciente de que estos procedimientos pueden llegar a realizar cambios muy importantes, sobre todo en la alimentación del mismo. O también podríamos ver de que este paciente bypass podría ser un bypass anillado o no anillado. Esto es el anillo de Foy, que generalmente en nuestro caso lo colocamos en algunos pacientes que tienen ciertos tipos de características. O también hoy día es una cirugía que está entrando, que es el mini gastric bypass, que es una cirugía que también produce, que es una cirugía mixta, que también se recomienda mucho para los pacientes que poseen una comorbilidad que sería la diabetes, y que hay algunos colegas que lo hacen más de rutina que otros. Bueno, y de todo esto lo que tenemos que explicarle al paciente es que al que el paciente sea un especialista en comer, por algo ya ha ganado peso suficiente, resulta la paradoja, pero hay que enseñarle a comer al paciente nuevamente. Si el paciente tiene 34, tiene 40, tiene 42 años, todos esos años comió de una manera, y nosotros de un día para otro, al hacerle la cirugía, tenemos que romper con ese hábito. Tenemos que tratar de enseñarle a comer
debidamente al paciente, porque no es, el paciente hay veces cree, me opero y ya está, y va a seguir comiendo de la misma manera que antes, pero no, ese no es el caso. Entonces hay que enseñarlo a comer y sobre todo después de la cirugía tiene que comer poco, pausado, en cierta cantidad de horarios y sobre todo de calidad de comida. Entonces es lo que, ¿cómo se llama? Tenemos que tratar o por lo menos en la primera consulta, el paciente tiene que salir con esa idea. No es que después de la cirugía él se va a agarrar un barrigón de un asado, no. Nada, que va a tener que comer de una manera mucho más pequeña y siempre la alimentación, acá le estoy robando un poco el tema acá a la licenciada, pero es lo que siempre le explicamos, que la alimentación tiene que ser enfocado a las proteínas, como podríamos decir de que tiene que comer huevo, queso, todo tipo de carne, pero tiene que ser enfocado a las proteínas la alimentación. Y bueno, también le explicamos de que su plato normal, si esto es el plato normal, más o menos tendría que tener una idea de que su plato tiene que dividirlo aproximadamente en 8 partes. Entonces, una octava parte nada más que de ese plato, o tal vez un poco más, solamente va a consumir después de la cirugía. Entonces, de tal manera de que ya se haga la idea de que con poca comida ya se va a satisfacer. Y es muy frecuente de ver cuando vienen a la consulta, al control, cuando vienen con un familiar, sobre todo la mamá o el hermano mayor o la hermana mayor, te dicen, pero mi hija come muy poco, no come nada. Entonces, ellos creen de que el comer como antes, igual van a bajar de peso. No, la cirugía está hecha para eso, para que coma poco. Entonces, después de la cirugía hay que explicarle de que no va a comer como antes. Y entonces, si antes esto era su plato, tiene que agarrar y deshacerse de ese plato en el momento en que va a consumir sus alimentos. Tiene que agarrar, cambiar a un plato más chico, ya un plato de café o un plato de té, en el cual se va a tener que servir en el medio, y esa ración es nada más que la que va a comer, y que con eso se va a satisfacer. Que este plato grande ya lo tiene que desechar y ya no lo va a usar más. Entonces, con esto, al servirse en este platito chico, va a evitar lo que psicológicamente se llama sensación de desperdicio, porque si se sirve en el plato grande va a querer comer todo, no va a poder hacerlo y va a sentir una sensación de frustración. Entonces, del plato grande ya no usamos el plato chico. Entonces, ¿cómo se llama? Pasamos a explicarle también de que después de la cirugía tendría que tener unas etapas de alimentación. No es que va a comer una hamburguesa a la semana, a las 2 semanas de que fue operado, no. Todo es lento, paulatino. Entonces, tenemos una primera fase de líquidos claros, que en nuestro caso sugerimos 3 días. De agua o agua coloreada, como yo le digo a los pacientes. Agua, Powerade, té negro. Todo esto lo que yo estoy comentando obviamente pasa por la experiencia mía, no tanto, sino que por la experiencia de mi profe, que ya creo que ya pasaron los 30.000 casos. O sea que el protocolo que ellos siguen lo sigo yo y no tengo ningún tipo de autoridad moral para cambiarlo con toda la experiencia que ellos tienen. Luego de la fase de líquidos claros pasamos a la fase de líquidos espesos, que el paciente lo lleva hasta el día 15. Y acá ya puede consumir yogur, sopa crema, batidos de proteínas, leche, todo tipo de licuados, pero todo líquido. Y acá también, si la paciente tiene que tomar su enalaprilato, entonces tiene que macerar ese medicamento, tiene que diluir en agua y ahí tomarlo. Evitar consumir las cápsulas o los medicamentos durante 30 días en forma entera. Después pasar a una dieta blanda, que va desde el día 15 al día 30,
Y acá viene lo más importante que hay que enseñarle al paciente, el saber masticar. Porque nosotros cuando hacemos ya sea un bypass gástrico o una manga gástrica, lo que estamos haciendo es dejarle un reservorio de 12 milímetros, un poco más de diámetro en la manga gástrica, y en el bypass gástrico una anastomosis gastroyeyunal de 12 milímetros aproximadamente, por el cual ese alimento debe pasar. Y si no se acostumbra a masticar correctamente cada bocado, se va a atragantar y va a estar constantemente vomitando ese paciente y la va a pasar mal. Por eso de repente el bypass es una cirugía que educa, porque tiene sus cosas. Si se come mucho dulce, le puede dar a uno síndrome de dumping. Si se come muchos alimentos grasosos, se puede tener diarrea, y si no se mastica bien, uno vomita. Entonces, lo ideal sería que el paciente mastique 15 a 20 veces cada pequeño bocado, luego que trague, que haga una pausa entre 20 a 30 segundos y luego recién consuma el siguiente bocado. O sea que con una porción de entre 100 a 150 gramos, el paciente se va a entretener entre 10 a 15 minutos tratando de consumir eso, si es que lo hace de la manera correcta. Tal vez el paciente, si es que no hace el caso o hace caso omiso a estas indicaciones, lo más probable es que se atragante y vomite, como habíamos dicho. Luego del mes ya pasamos a la dieta normal. En nuestro caso siempre tratamos de que después del mes agregar la carne roja, y siempre tratamos de que se inicie la carne roja molida, como para que se vaya acostumbrando, porque toda la fisiología o fisiopatología del comportamiento del nuevo tubo digestivo se va acostumbrando lenta y paulatinamente, el paciente mismo también. Entonces, el que se pueda tolerar la carne roja es dependiente de cada paciente. Hay pacientes que toleran perfectamente la carne roja, pero no pueden comer un muslo de pollo. Es inherente a cada paciente, pero la idea es que empiece con carne molida, luego carnes blandas como lomito, bife chorizo, cosas que sean bastante blanditas, y después recién probar de todo y ver siempre con la misma estrategia técnica. Puede comer después el paciente del mes casi todos los tipos de comidas, pero siempre dando enfoque a las proteínas. Y bueno, después de explicar, si esta primera parte ya el paciente interpretó, prácticamente tenemos ganado el 80% de que el paciente va a funcionar bien. Luego le explicamos lo de la complementación. La complementación tenemos que explicarle que el paciente, como no va a comer la cantidad que comía antes, el plato, la porción que comía antes, va a comer mucho menos, entonces sí o sí le va a faltar vitaminas y minerales. Entonces la complementación se refiere a que sí o sí, después de la cirugía, tenemos que dar calcio con vitamina D3, hierro con ácido fólico, multivitaminas, cualquier marca que esté en el mercado. Normalmente o personalmente preferimos las marcas americanas, y vitamina B12, que es inyectable y que después del año se sugiere que se puede utilizar por vía sublingual. Esto en la manga gástrica tiene un periodo de tiempo, hay algunos que dicen 1 año, otros dicen 2, y en el bypass gástrico se tendría que utilizarlo de por vida. Bueno, después tenemos que explicarle al paciente que la actividad física puede empezarlo ya desde el día siguiente de operarse, que es caminar. Porque uno camina como para evitar muchas cosas. Camina como para poder mover el tubo digestivo, camina para evitar el tromboembolismo pulmonar, y camina también como para tratar de quemar calorías. Entonces, dentro de la actividad física que nosotros recomendamos es al mes natación, gimnasio, que puede hacer ya dentro de los primeros 15 días de los miembros, y después ir aumentando y hacer de todo al mes, y también hacer masajes reductores. Entre la natación y los masajes reductores serían que esto se lo hace
y empieza a hacer después del mes. Y esto ayuda a que la piel se vaya acomodando. Hay pacientes que, la mayoría de los pacientes no son reacios a seguir estas indicaciones, pero el que sigue este tipo de rutina, es muy difícil de que le quede muchos colgajos. Bueno, y después el control por consultorio es dependiente, obviamente, de acuerdo a cada paciente. En lo personal, controlamos a los pacientes mensualmente hasta los 6 meses, luego al 9º mes y al 12º mes, con controles laboratoriales que van a los 3, 6, 9, 12 meses. O sea, hacemos un control de análisis laboratorial cada 3 meses, en donde nosotros ya podemos ver si el paciente absorbe o no los minerales y vitaminas que se indican, o si cumple o no con las indicaciones de la complementación. Una ecografía abdominal a los 6 meses y una densitometría ósea también a los 6 meses, como para ver qué tal absorbe el calcio. Y la ecografía abdominal es como para ver si es que el paciente tiene o no en ese tiempo litiasis vesicular, porque un 30 a 40% o 30% de los pacientes pueden hacer litiasis vesicular luego de esta cirugía. Y por último, como para ir terminando, hay que explicarle que cuando el paciente baja de peso, tiene mucho más energía. Al principio sí se siente un poco desganado, un poco con falta de fuerza, que duerme un poco, pero después se siente con más fuerza y las actividades que se hacen son más fáciles. Ya se puede atar el cordón, ya puede bañarse tranquilamente sin mucha dificultad, puede subir y bajar escaleras sin tener algún tipo de disnea, y disminuyen los problemas de salud. Y el paciente se siente mucho mejor. Entonces a este paciente hay que alentarlo a que disfrute de su nuevo yo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Creo que nos ha dado un pantallazo de la primera consulta de un paciente en la cual tiene que estar enterado de todo lo que va a suceder con los cambios después de la cirugía bariátrica. Bueno, ahora vamos a tener la segunda presentación con la licenciada Claudia Uribe, de la cual nos va a hablar un poco de nutrición en cirugía bariátrica. Licenciada. Uribe, soy nutricionista, soy especialista en enfermedades crónicas y con el tiempo también me empecé a especializar, tuve la oportunidad de especializarme también en el área de nutrición. Ahí creo que se me escucha mejor. En el área de nutrición y cirugía bariátrica. Yo quería contarles un poquitito en qué consiste el consultorio, cómo yo me manejo. Yo sé que hay distintas fórmulas, digamos, para llevar la parte nutricional. Yo sé que cada equipo tiene un enfoque a veces diferente, tiempos diferentes con sus pacientes, pero yo hoy les voy a contar cómo llevo yo las cosas con mi equipo y resultan bastante bien hasta el momento. Para mí la primera consulta es muy importante, porque a veces siento que me roban un poquito el tiempo los médicos, lo tengo que decir. Muchas veces los pacientes llegan ya diciéndome en tal fecha yo me opero, me voy a hacer tal cosa, y entonces como que uno como nutricionista dice, bueno, hagamos entonces, y hay que acompañar lo que el paciente viene con el mensaje del doctor, ¿verdad? Así que trato de manejar más o menos eso, pero esa primera consulta es muy importante. A mí me lleva bastante más tiempo que otras consultas y enfoco mucho, primero que nada, en educar y preparar al paciente sobre los hábitos que va a implementar a corto y largo plazo. Primero que nada, porque, como decía el doctor Herrera, muchos de estos pacientes solo piensan en el momento de la cirugía, solamente están enfocados en que en algún momento se van a llenar con poco, pero van a seguir comiendo lo mismo que comen. Entonces, esta primera consulta, primero que nada, es para aterrizarlos un poquitito y para explicarles que van a tener que estar haciendo un proceso, efectivamente.
También me gusta ayudarles a los pacientes que en el periodo que nosotros tenemos previo a su cirugía es muy importante que empiecen a tratar de perder un poquitito de peso. Antes de hecho todavía se implementa más o menos el trabajo del 10% antes de la cirugía, pero muchas veces esa situación no es posible ya que la cirugía es a corto plazo, ¿verdad? Pero bueno, siempre que se pueda perder unos kilitos antes de ese momento es súper importante. Y lo otro que también me gusta hacer en esta consulta es definir y ajustar las expectativas de los pacientes, ¿verdad? Porque mucha gente cree que está llevando su peso por el tema de su grasa, por cómo comen, y entonces muchos pacientes creen que al hacerse la cirugía van a poder llegar, digamos, a lo que es un peso muy ideal según su estatura. Entonces también me gusta ayudarles a entender que el peso que tiene una persona está relacionada con muchas cosas, no solamente con la grasa, hay que también tener en consideración la contextura de cada uno y eso no se va a borrar con la cirugía. Entonces es importante también ayudarlos a ajustar un poco esas expectativas en esta consulta. En esta primera evaluación que me hago, la primera consulta, hacemos primero que nada la evaluación antropométrica. Yo utilizo una pesa de bioimpedancia, por lo tanto hago la medición del peso, obviamente la estatura, se calcula el índice de masa corporal y mi pesa hace la medición de las cantidades de grasa, la masa muscular, la cantidad de agua que tiene en ese momento y también les mido con la pesa un dato que a ellos les interesa muchísimo, que es la edad metabólica. Que muchas veces la edad metabólica le mueve mucho más al paciente que lo que es su grasa o lo que son los kilos, o por lo menos yo trato de concentrarlos en eso. Y les explico qué es la edad metabólica. La edad metabólica es lo que vendría a encerrar todos sus hábitos. Todos los hábitos que ellos llevan, si hacen o no actividad física, si están comiendo frecuentemente, si hacen buenas elecciones de comida, si toman la cantidad de agua que deberían. Y con todo eso, la pesa hace la sumatoria y les arroja su edad metabólica. De los pacientes que me toca preparar para la cirugía, yo diría que el 99% tiene una edad metabólica de 90 años, ¿verdad? Sin importar que su edad biológica sea de 20, 30, 35, 40, a la mayoría les arroja 90 años. Y eso los asusta muchísimo, pero también los incentiva. Así que ese dato siempre yo lo manejo con ellos y como que les queda marcando ocupada en ese sentido. También en el caso de los pacientes que ya tienen una obesidad muy importante, no les puedo hacer las mediciones con la máquina antropométrica y entonces lo que hago es pesarlos, medirles la circunferencia del cuello, pecho y cintura, que también me ayuda a darle, a irlos ayudando más o menos con su evolución en las otras consultas. También, como hace también el doctor, me preocupa hacer la anamnesis alimentaria nutricional, trato de medir un poco la ingesta de lo que están consumiendo, también considero el laboratorio del paciente. Acá, por ejemplo, para mí es súper importante la primera consulta ya revisar si que el paciente viene con exámenes de sangre y me gusta tratar de evaluar si traen albúmina y prealbúmina dentro del examen. Muchos pacientes sufren de obesidad, a veces sobrepeso y muchos de ellos están desnutridos. Obviamente por la forma en que se alimentan desarrollan mucha más grasa corporal y tienen muy poca masa muscular. Y también, como les digo, la mala elección de comidas hace que ellos estén desnutridos. Entonces en estos casos trato de iniciar la suplementación proteica antes de la cirugía ya. Después trabajamos también el tema de los hábitos de vida, les explico cómo debería empezar a hacerse una elección de comida y también trato de entender si están consumiendo alcohol, si fuman, consumo de cafeína, actividad física, ¿verdad? La mayoría de los pacientes no realiza actividad física, la mayoría de los pacientes sufren de alguno de estos vicios, por así decirlo. Y es un poquito difícil porque tratamos de
suspender varios de estos hábitos antes de la cirugía, ¿verdad? El fumar, el alcohol, la cafeína irritan bastante la mucosa gastrointestinal y entonces trato de aconsejarles que lo suspendan los días previos a la cirugía mientras están haciendo su dieta de preparación. Y bueno, obviamente les entrego la dieta preoperatoria. Mi dieta preoperatoria consiste, obviamente, trabaja la reducción de peso, trata de revertir o mejorar el control de ciertas patologías de base. En el caso de que me llega un paciente con diabetes descompensada, trabajamos en ese tema también. Todo depende de cuánto yo tenga de tiempo antes de la cirugía con el paciente. Pero también me enfoco en tratar de reducir los riesgos derivados, ya que los pacientes suelen tener un porcentaje de grasa tan elevado que la mayoría sufre de hígado graso y el exceso de grasa visceral, y tratamos de reducir esos porcentajes para que en el momento de la cirugía sea un poquito más fácil para el cirujano. La preparación de los cambios en la conducta alimentaria y los estilos de vida en la etapa quirúrgica es lo que seguimos trabajando en esta dieta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hago una dieta líquida pastosa completa que consiste en 5 a 6 comidas. La mayoría de los pacientes que sufren de problemas de peso importantes comen muy pocas veces, a diferencia de lo que ellos mismos creen. Ellos muchas veces dicen, yo como poco, ¿verdad? Y es verdad, la mayoría de ellos come pocas veces al día, pero hacen malas elecciones y eso hace que tengan un metabolismo muy enlentecido y por eso desarrollan mucha grasa. En esta dieta, donde estamos ya trabajando para la cirugía, yo les insisto en el consumo de 5 a 6 comidas y les insisto en que cumplan con horarios y cantidades. Les explico que en esta etapa los horarios y las cantidades no pueden hacer tanta diferencia, pero sí que le va a hacer la diferencia después de la cirugía, que es muy importante en la cirugía, en la dieta posterior a la cirugía, y entonces por eso estamos ya fomentando este tipo de comportamientos, ¿verdad? Entonces ya les pido que compren sus jarritas medidoras, que compren el mixer, que se pongan, qué sé yo, alarmas para acordarse de sus horarios de comida. Entonces vamos trabajando ya un poquitito esos hábitos. En la mayoría de las veces, en muchas oportunidades, me toca preparar a los pacientes con este tipo de dieta más o menos 5 a 10 días dependiendo de las características del paciente. Obviamente conviene que un paciente, mientras más peso tiene, conviene que haga la dieta más días, más tiempo. Muchas veces no me dan esa opción. Pero también aprendí lo siguiente. Mientras más días tiene esta dieta, los pacientes se dan más permisos. O sea, yo le digo, bueno, vamos a hacer la dieta 10 días y ellos parten la dieta el día 9 y en el día 8 vuelven a comer algo que no corresponde. Entonces después dicen, bueno, mañana empiezo bien. Y así se van pasando los días. Y incluso tuve la experiencia de que una paciente me contó que había consumido alimentos sólidos y se despidió de la comida 3 días antes de la cirugía. Y nosotros no sabemos eso, nosotros pensamos que ellos están haciendo en regla todo y la mayoría de las veces no es así. Entonces comprendí que de repente es mejor darles menos días de esta dieta, ¿ya? Porque ellos están ansiosos, entonces darles menos días de esta dieta, pero la cumplen mejor y llegan mejor, en mejor estado a la cirugía. Bueno, normalmente yo vuelvo a ver al paciente el día de su cirugía. Si el paciente se opera en la mañana, yo trato de ir en la tarde-noche más o menos porque quiero que esté bien despierto, bien lúcido. Ya los he visitado después de la cirugía, después me llaman y me dicen, licenciada, no me acuerdo de nada de lo que me dijiste. Entonces, ya espero que pase bien el tema ¿cómo se llama? Que estén bien despiertos para visitarlos, pero los veo normalmente el día de su cirugía en la noche. Y ahí hablamos, les entrego su nueva dietita. Trato de proveer en la dieta postoperatoria una ingesta de nutrientes y especialmente, como decía efectivamente el doctor Herrera, de proteínas. Seguimos el hincapié de las proteínas
para que los pacientes tengan en claro que es la parte de la alimentación más importante para ellos para siempre, ¿verdad? Y porque también les ayuda con el tema de la cicatrización. Si no están con sus suplementos de proteínas, ese día yo se los indico. Generalmente yo trabajo con un suplemento de proteínas que es líquido, justamente para poder encajarlo en esta etapa. Pero no espero mucho con el tema del suplemento para iniciar, como que igual lo ingreso en la etapa de líquidos claros, ya que la desnutrición de un paciente simplemente con 3 días que no reciba ciertos nutrientes y ya puede comenzar la desnutrición. Entonces ya inicia la suplementación proteica sin antes de la cirugía, inmediatamente después de la cirugía. Otra cosa que les hago hincapié también en esta dieta líquida no es solamente la elección de comida, sino que también el tema de la hidratación. Si hay algo que a los pacientes les cuesta muchísimo, yo creo que por sobre todas las cosas lo que más me cuesta con un paciente recién operado es que tome agua. Normalmente ellos efectivamente no sienten hambre, no les cuesta cumplir con la elección que les estamos dando después de la cirugía, pero el tema del agua siempre es un problema para mí. Entonces hacemos mucho hincapié en este tema y la mayoría de ellos después de esta etapa se deshidrata un poquitito. Porque no logran consumir la cantidad de agua que les estoy recomendando, o también les pasa mucho que me dicen que les golpea el agua, que llevan mejor el jugo, otros alimentos, pero les explico que no es lo mismo. Así que el tema de la hidratación es mucho más difícil que ingieran cualquier otro alimento en esta dieta postoperatoria. Después tenemos optimizar la pérdida de peso de corto a largo plazo, ¿verdad? Y los pacientes muchas veces quedan impresionados con la pérdida de peso que tienen después entre la dieta preparatoria de la cirugía y la postcirugía, realmente quedan impresionados y entonces quedan como con la sensación de que así van a perder peso siempre, ¿verdad? Si perdieron 10 kilos en, 5 días, creen que van a ir perdiendo 10 kilos y muchos de hecho me preguntan, ¿cómo voy a parar de perder peso? Están asustados. Y entonces es importante transmitirles tranquilidad y explicarles que obviamente la pérdida de peso no va a seguir con ese ritmo. También en esta dietita contribuimos a la adecuada progresión de alimentos, porque efectivamente hay 2 tipos de dieta líquida, está la dieta líquida clara y está la dieta líquida completa. Y en la dieta líquida completa pueden venir algunas molestias al ingerir a lo mejor algunos alimentos como los lácteos, por ejemplo, ¿verdad? Y me ha pasado muchas veces, los pacientes tienen 8 comidas en esta dieta y en las 8 comidas, donde tienen en 6 comidas proteínas, consumen carbohidratos en las 8 comidas. O sea, no consumen leche, no consumen los caldos con proteína, no consumen suplementos, toman jugo por los 10 días. Y eso también es una realidad. Entonces, claro, pierden peso, pierden 15 kilos, se pesan y ¿qué pasa? Me disminuyeron 11, 12 kilos de masa muscular y aumentaron la grasa en un 3%. Y ellos mismos me dicen, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Y bueno, y ahí es donde se empieza el tema de la real educación para que ellos vayan entendiendo que cada alimento cumple con una función diferente. Después de esta dieta líquida, bueno, como les iba contando, generalmente tiene una duración de 10 a 15 días, es una dieta que se tolera bastante bien, así que no suelo tener llamadas de urgencia en estos días. La consistencia es la que conversamos, la ingesta adecuada de proteínas, como ya les nombraba, yo empiezo con los suplementos de proteína inmediatamente. Trato de restringir los carbohidratos, pero igual los incluyo. La baja ingesta de grasas es importante también, pero las utilizo en las otras progresiones. La hidratación, y acá es donde trabajamos la ingesta y el fraccionamiento de 6 a 8 comidas. Generalmente en la dieta líquida completa los pacientes están consumiendo alimentos cada 2 horas y entre medio de esas comidas es que les pido que hagan la hidratación. Entonces les doy la tarea de que consuman
100 ml en un horario y en el siguiente horario 50 ml de agua, 50 ml de agua y después 100 ml de su comida y así vamos haciendo. Si el paciente cumple con los 50 ml entre cada comida, logra consumir 1,5 litros de agua en la etapa líquida. La mayoría no lo logra, por si acaso. Bueno, y después de los 10 a 15 días, generalmente ya con 15 días estamos súper bien, el paciente asiste a la consulta, le hacemos su medición nuevamente y pasamos a lo que sería su dieta pastosa o tipo puré. Las características de esta dieta ya es un poquito más complicada. Acá se empiezan a introducir alimentos que al paciente ya le representan una complicación mayor en la digestión. Entonces, por eso el variante de los días. Yo no progreso cuando los pacientes no están en buen estado. Si me dicen, mira, tolero bien, por ejemplo, no sé, el pescado, pero no me va bien con el pollo, no estoy tolerando bien, vomité tantas veces, no progreso con la dieta. Se enojan, patalean y todo eso, pero igual no les progreso a la dieta. Entonces, a veces dura más de 20 días la dieta pastosa. La consistencia son sopas, cremas, ya están licuaditas, ¿verdad? Todos los alimentos están bien cocidos y triturados. Acá no se usan alimentos crudos. El aporte proteico, nuevamente insistimos, ya introducimos las carnes animales de bajo tenor graso. Yo utilizo pollo, utilizo pescado y cuando les va bien con las carnes blancas en general, incluyo ya en vacuno, también carne molida de primera. Y ahí vemos un poquito la respuesta, es muy variable en los pacientes. Como decía el doctor, muchos pacientes me dicen, yo tolero bien la carne, pero no tolero el pollo. No tengo explicación para eso, pero obviamente lo que puedan tolerar mientras se estén nutriendo con proteína, adelante. También introduzco alimentos como el jamón de pavo o de pollo, trabajo mucho con los quesos, bajos en grasas, uso muchísimo el huevo. Muchas veces introduzco el huevo completo o a veces trabajo solamente la clara porque también hay un poquito de intolerancia a la grasa que contiene la yema. Tampoco lo entiendo muy bien, pero es así lo que cuentan ellos. Entonces, para darles tranquilidad, utilizamos solamente la clara. Y en esta etapa, el suplemento que yo utilizo empieza a acabarse, entonces ahí les explico yo que una vez que termine el suplemento, esperamos los siguientes exámenes de sangre para evaluar su estado nutricional. Así que termina el suplemento líquido y ya no renuevo suplemento hasta que vemos sus exámenes de sangre con respecto a albúmina y prealbúmina. Y entonces eso les da una mayor responsabilidad con la ingesta de proteínas. En ese sentido me gusta mucho, por eso les suspendo un poco el tema de los suplementos. También incluyo hidratos de carbono de fácil digestión, grasas de buena calidad, porque la grasa le ayuda a la dieta a tener la consistencia adecuada, para fácil de masticar, fácil de tragar. Entonces utilizo mucho el tema del aceite de oliva. A veces utilizo el aguacate, en algunos pacientes les gusta y la consistencia es ideal para esta etapa. El fraccionamiento de comidas ya les da más tranquilidad porque ya no se fraccionan 8 comidas, sino que ya trabajamos entre 5 a 6 comidas diariamente. Y el volumen de cada comida, en algunos pacientes es posible, las comidas pequeñas 120 ml y el almuerzo y la cena más o menos ya trabajamos 200 ml. Mucha gente me pregunta si puede hacer como una crema de todos los alimentos, ¿verdad? Cuando les divido el plato les explico que no, porque necesitamos empezar y terminar con las proteínas y si va a sobrar algo, que sean los otros nutrientes. Y seguimos insistiendo con la hidratación, el líquido, que por lo menos sea entre 1500 y 2000 cc. En esta etapa yo ya derivo al endocrinólogo. Personalmente yo no prescribo ninguna vitamina, ningún suplemento aparte de las proteínas, entonces aquí yo ya les pido que visiten al endocrinólogo para hacer esa parte de la suplementación y los nuevos análisis. Y una vez que ellos ya están listos, que ya aprendieron a masticar, a tomarse el tiempo de consumir los alimentos como corresponde, entonces ya pasamos a la dieta que sería sólida, que sigue siendo blandita para la masticación y ya baja en calorías.
Esta dietita tiene una duración obviamente indefinida, ya nos acercamos a lo que vendría a ser una dieta normal. Utilizamos alimentos sólidos blandos. Lo que más le pido a los pacientes es que consuman los alimentos jugosos. Esa parece ser una clave tremendamente importante en esta progresión. Mucha gente al pasar de lo pastoso a lo sólido empieza con el tema de los vómitos, y conversando me doy cuenta que el problema no es la mala tolerancia, no es el problema su cirugía. El problema es que el paciente o no se está tomando el tiempo para masticar la comida, o está comiendo tremendamente rápido como lo hacía antes, o generalmente los problemas que traen intolerancias pasan porque empezaron a comer la comida sobrecocida. Eso también es un problema. Cuando está muy seca, muy quemada, también les traen muchas intolerancias. Entonces, les insisto sobre estos temas, ¿verdad? La masticación, como decía el doctor. Y a muchos pacientes les pido, como repiten y repiten los errores, les pido que usen cubiertos más pequeños, cucharas chicas, tenedores chicos. Eso también da sensación de saciedad en el cerebro, así que les ayuda a sentir que están comiendo una comida más normal, digamos. Y de a poquito, a medida que los pacientes van tolerando los alimentos bien cocidos, cuando ya están sólidos, empezamos a incluir las fibras, el pan integral, algunas frutas crudas, muchas sin problema, la mayoría primero sin cáscara y luego ya empiezan a comer con cáscara. Empezamos a ingresar las ensaladas, y eso igual depende de cada paciente, pero generalmente no tengo problemas con la tolerancia de las fibras. El fraccionamiento es de 5 comidas y la hidratación por lo menos ya deben estar consumiendo 2 litros de agua diariamente. A esta etapa yo le llamo probé tal o cual alimento y no me pasó nada. Así le digo a esta etapa. Porque esa es otra mentira que nos dicen. Ellos dicen, no, yo respeto, yo estoy haciendo como me dicen. Y después me dicen, pero sabes, licenciada, el domingo estaba en mi casa y comí un pedacito de chorizo y no me pasó nada. Eso lo escucho todo el tiempo. O me comí un heladito y no me pasó nada, ¿verdad? Y entonces es ahí donde empiezan a probar y se empiezan a alejar del objetivo final. Ellos convierten esta etapa en ver qué pueden comer realmente y no les va a hacer vomitar, en vez de hacer la dieta. Y yo les explico que se operaron para poder hacer bien la dieta y bajar de peso fácilmente. Entonces, como que ahí tratamos de encarrilarlos un poquitito. Por eso es importante que hagan todas las progresiones de comida y no las lean nomás en cualquier papelito, ¿verdad? Y bueno, acá empieza mi insistencia con la actividad física para lograr los cambios importantes en la composición corporal. Porque en cada visita que hacen los pacientes, yo les hago todas las mediciones y les voy mostrando, mira, perdiste peso, pero perdiste en esta área y esta área o se aumentó o disminuyó. Y les explico que la importancia real de la pérdida de peso está en los niveles de la grasa. Cuando me va bastante bien, hay muchos pacientes que pierden una buena cantidad de masa muscular y ya para esta etapa lo empezaron a recuperar de nuevo. Entonces eso hace que la pérdida de peso sea más lenta. Y eso les explico a ellos porque se empiezan a asustar porque estoy perdiendo menos peso. Entonces ahí les explico que están ganando masa muscular y que lo que realmente se está yendo es la grasa y eso es el cambio importante. Y bueno, quise incluir un poquitito dentro de la charla lo que eran algunas de las complicaciones nutricionales que se suelen dar desde luego de la cirugía bariátrica. La mayoría de estas complicaciones se dan en las primeras etapas, se dan dentro del primer mes de la cirugía. He tenido algunos pacientes que hacen todas las progresiones sin ningún problema y después de 2 meses me empiezan a decir estoy con vómitos, estoy con náusea, y bueno, son pocos los casos, pero sí se da, ¿verdad? Entonces, en mi caso de náuseas y vómitos, trabajamos nuevamente la masticación, trabajamos mucho el consumo de fibras, tratamos de que no anden saltando etapas para que esto no suceda, ¿verdad? El tema de la diarrea en algunos pacientes en el postoperatorio es poco frecuente, pero sucede. Muchos pacientes míos me han llamado, me han dicho que tienen deposiciones de 4 a 6 veces por día. Obviamente se asustan, más encima están consumiendo puro líquido
y están con diarrea, y la mayoría de estos casos es porque terminan desarrollando una intolerancia a la lactosa. Entonces, al hacer el cambio de la elección de los lácteos, ya toleran mejor y la diarrea cede. Pero lo que sí es muy común es el tema del estreñimiento. Me ha pasado que he recibido pacientes después de 10 días de la cirugía y no se fueron de cuerpo ni una vez. No le avisaron a nadie, no me dijeron nada, y algunos incluso llegué a tener 2 pacientes que pesaban más de lo que pesaban antes de la cirugía. Están obviamente sumamente hinchados, ¿verdad? Esto es normal porque obviamente la dieta no tiene fibra, es una dieta que no tiene residuos, y entonces lo que hago es utilizar algún suplemento líquido con fibra de rápido vaciamiento gástrico. Me va bastante bien con esto, o si no con lubricantes intestinales que todos conocemos, pero les pido y les recalco que no utilicen laxantes. Y bueno, el reflujo gastroesofágico que se puede dar también dependiendo del tipo de cirugía que se utilizó. La deshidratación, como les expliqué, que es bastante normal en los pacientes porque les cuesta muchísimo tomar agua, entonces muchos me llaman diciéndome que están débiles, que les faltan nutrientes, que lo que están comiendo es insuficiente para su cuerpo, y en realidad generalmente esas molestias pasan solo porque no están tomando agua. Y bueno, las intolerancias alimentarias, como ya les nombraba, generalmente se dan, lo más normal es la intolerancia a la carne roja. Hay pacientes que tienen intolerancia al pan, que les parece muy extraño, pero se da también. Bueno, intolerancias con el huevo y la lactosa, que es lo menos común, pero en muchas personas se da, y muchos pacientes no recuperan la tolerancia a la lactosa. Y bueno, ya otras complicaciones como los cambios de gusto, que muchos de ellos me dicen que, no sé, nunca les gustaron las cosas dulces y que ahora están buscando mucho lo dulce. Entonces, al principio yo no lo creía mucho, pero la verdad que me lo han referido bastante. No me quedó otra que creer y trabajar con respecto a estos cambios de gusto, ¿verdad? La halitosis, que es muy normal en los pacientes por la falta de ciertos nutrientes, ¿verdad? Empiezan a estar en un estado de cetoacidosis, entonces les provoca halitosis, me lo refieren mucho también ellos, así que lo trabajamos. Y bueno, y el conocido síndrome de Down. Y eso es lo que les quería transmitir. Hay mucho que hablar de nutrición, pero creo que es lo que más yo trabajo en las consultas en general. Muchas gracias. Yo creo que nos diste un pantallazo rápido, pero realmente completo con respecto a la preparación y al manejo de los pacientes, que lógicamente cada paciente es un todo uso, que cada uno tiene una diferente, digamos, manifestación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente disertación con el doctor Marcelo Ló, de lo que nos puede dar sobre la diabetes y la cirugía metabólica. Doctor Marcelo. Al comité organizador, es un placer estar acá, poder compartir un poquito de mi pequeña experiencia. Yo creo que el tema es bastante amplio, pues se puede hablar bastante. No sé en qué sentido quiere que yo abarque eso, porque hay varios temas que se puede hablar de este tema, pero yo traté de hacer un pantallazo y principalmente después enfocar un poquitito en cómo seleccionamos los pacientes. La diferencia entre cirugía bariátrica y cirugía metabólica para la diabetes es principalmente el objetivo. El que hace para el paciente diabético no está muy interesado en su pérdida de peso. Nuestro objetivo principal es su manejo de su glicemia, ¿sí? Obviamente que la gente que va a decir, el que tiene 180 kilos, obviamente bajando de peso va a mejorar su diabetes, su glicemia. Entendemos eso. Pero hoy en día hay otros criterios para los pacientes que no son muy grandes. Entonces nuestro objetivo principalmente no es exprimirlo en la dieta, sino más bien es su control glicémico y mejorar su calidad de vida, ¿sí? Bueno, haciendo un review, sabemos que todas las enfermedades que puede acarrear con el sobrepeso, ¿sí?, las comorbilidades que pueden aparecer, las epidemias que pueden estar apareciendo por causa del sobrepeso y las comorbilidades, y eso
embarca todo, se llama síndrome metabólico. Obviamente que perdiendo peso con o sin cirugía, los pacientes tienen una mejor calidad de vida. La mayoría de las comorbilidades se han descrito que mejoran. Pero nuestro objetivo se enfoca, la metabólica hoy en día, principalmente en la diabetes, ¿sí? Y bueno, entonces esos son solamente algunos parámetros para ver, después de una cirugía, cuánto es el porcentaje principalmente de mejoría en cuanto a las comorbilidades. Y en esto vemos que principalmente hoy en día la diabetes mejora un 83% o más de 80%. Y otra cosa que está muy en boga, que es el hígado graso, mejora muchísimo después de la cirugía. Entonces eso tiene que ver. Y hay una reducción importante de la mortalidad a los 5 años. Yo creo que toda la gente que hacen clínica médica o diabetes se enfoca en la parte cardiovascular y control glicémico. ¿Para qué? Para justamente mejorar en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, la diabetes es una enfermedad clínica que se describe desde la antigüedad. No solamente conocemos desde ahora, de 10, 20, 30 años, pero sino de la antigüedad. Pero en aquel entonces no había un tratamiento efectivo. ¿Hasta cuando? ¿Qué? En 1924, que son aproximadamente casi 100 años, cuando se descubrió la insulina, ¿sí? Ahí fue un boom porque transformó todo el tratamiento para la insulina. No es solamente bajar el peso, mejorar su estilo de vida, sino hay un tratamiento efectivo para la diabetes. Y si vemos un poquitito sobre la historia del tratamiento de la diabetes, ustedes pueden ver desde el principio hasta ahora no ha variado el tratamiento. ¿Qué quiere decir? En 100 años de descubrimiento de la insulina no hubo algo de novedad, ¿sí? La insulina es un tratamiento, sí, pero es un arma de doble filo. Sabemos que la insulina obliga a que el azúcar baje, pero simplemente obliga a meterlo dentro de las células, pero no a consumir, no reduce la insulinoresistencia. O sea, resuelve el problema de la glicemia, hiperglicemia, pero no resuelve el problema de fondo que es la insulinoresistencia, ¿sí? Entonces, ven que no hubo ninguna progresión importante hasta que vino el cirujano, obviamente, ¿verdad? Entonces, ustedes vean el algoritmo de tratamiento. 100 años de tratamiento siempre es insulina, antidiabéticos orales, 1, 2, 3, no funciona. Después vienen las complicaciones de la diabetes y ahí insulina. Ese era el progreso. La insulina pasó del último tratamiento a ser preconizar, entrar lo más prontamente posible. ¿Para qué? Para ayudar a preservar la reserva pancreática. Y ese es un objetivo, vamos a decir, yo también creo, gracias al cirujano que ellos empezaron a hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a entender un poquito más de lo que es la diabetes. Bueno, entonces ahora entramos en la diabetes. Los criterios para hacer la diabetes, ¿cuáles son? Vemos que en 1991 se estableció por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos algunos criterios que acá se resume solamente en 2 para la gente que pueda entender. Índice masa corporal más de 40 o 35 con comorbilidades. Todo el mundo ya maneja eso, perfecto. Pero ¿por qué se estableció en ese año? ¿Por qué? Porque las experiencias que consiguieron a través de la década de los 70 y 80 le hicieron para que haga esos criterios. ¿Y qué había en los años 70? Nada más que el bisturí. Los años 80 empezamos con un poquito de tecnología. Ahí empezó la laparoscopía. Entonces, los resultados no eran muy satisfactorios como debería ser. Las experiencias no eran muy maduras todavía. Entonces, se establecieron en 1991 esos criterios. Entonces, para los clínicos, los diabetólogos, eso también eran los criterios. La comorbilidad, que la diabetes, también era uno de sus criterios. Entonces, con los años nosotros fuimos disparando
fuimos madurando en la tecnología, la estructura mecánica nos vinieron a ayudar muchísimo, mejoraron cada año, mejoraron cada vez mejor, y obviamente cada vez más hay más bariatras haciendo eso. Pero vemos la historia de la cirugía bariátrica, hubo, vamos a decir, un estancamiento hasta que en el año, en el año 1995, marca una pequeña diferencia. Marca una diferencia en qué con relación a los otros anteriores. Marca, de repente, alguien publica, nosotros sabemos que la cirugía gástrica, del cáncer gástrico, ha mejorado a algunos pacientes su control glicémico. Pero para la historia de la cirugía bariátrica, este año era importante, porque era un bariatra que publicaba un trabajo, pero serio, que decía, ¿quién hubiese pensado que una cirugía podría resolver una patología médica? Entonces, eso despertó la curiosidad de muchos bariatras, y ahí entramos muchos a investigar un poquitito más. Y gracias a las cirugías, fuimos descubriendo algunas cosas que, digamos que los clínicos sabían, pero no sé si sabían o no sabían, difícil de decir. Entonces vino este médico, se llamaba Francesco Rubino, de Monte Sinai. Él planteó dos teorías. Él hizo en ratoncitos, después maduró en humanos. ¿Qué él hizo? A través de la cirugía, porque aquel entonces no había todavía la manga, entonces había el bypass, que era el gold estándar. Entonces hizo varios trabajitos con los ratoncitos, y él vio que era importante aislar la primera porción del intestino delgado. Entonces vino la teoría del intestino anterior y otra teoría del intestino posterior. La teoría del intestino anterior, ¿qué era? Que si él colocaba un forro fenestrado, ¿qué quiere decir? Para replicar el bypass en los ratoncitos, no funcionaba. Tenía que ser un forro completo. Entonces eso decía él, que había un factor ahí en el duodeno, en la primera porción, que hacía que podía tener un control glicémico mejor. A eso llamó los antiincretínicos, ¿sí? Y después la teoría del intestino posterior, que él decía que la comida indigerida llegaba al intestino posterior o distal. Eso producía el estímulo para producir las incretinas. Entonces, de ahí la importancia del bypass como primer procedimiento que podía, vamos a decir, explicar un poquitito la regulación. A este punto, cuando se llegaba, ¿qué decían los clínicos, los diabetólogos? Obviamente, si vos le haces una cirugía, si hoy le encierro a los pacientes, le doy lechuguita y agüita, obviamente que después de bajar sus 100 kilos va a mejorar. Claro, pero el problema, lo más importante de que esta teoría, es que el paciente en el día que se opera, a los días siguientes ya veíamos mejoría de su control glicémico antes de perder peso. Eso era lo que no le explicaba a los clínicos. Ni a nosotros no sabíamos qué era, ¿verdad? Pero de ahí, en la década de los 90, arrancó toda la serie de investigaciones, de más cirugías, para poder entender un poquitito. Hasta ahí, todavía el consenso mundial era 40 y 35. No se nos permitía. Pero yo siempre digo, ¿por qué no se nos permitía? Porque para ellos era una enfermedad clínica. Para nosotros, preguntaba, si no le haces a lo de 34, ¿cómo sabes que no funciona? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 34 y 35? Que yo decía, 3 kilos. O sea, que con 3 kilos más podemos operar, con 3 kilos menos no podemos operar. Entonces, obviamente hay unos cirujanos que somos un poquito más pioneros. Empezamos a operar también para saber si funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué eran nuestras críticas? O sea, ¿qué eran las críticas hacia los cirujanos? Porque hasta el entonces nosotros teníamos solo teníamos un estudio de largo plazo, que era el estudio sueco SOS, que duraba más de 15 años. Pero era una retrospectiva.
No teníamos una perspectiva ni randomizado hasta que en 2012 las primeras publicaciones empezaron a salir, las primeras randomizadas para mostrar la diferencia entre tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, y hemos demostrado que tenemos más superioridad en cuanto a los resultados. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué decían ellos? Bueno, tienen, pero no tienen a mediano y a largo plazo. Y está bien, vamos a esperar unos añitos más. Y ahí vino el estudio del Stampede, que muestra a mediano y a largo plazo, de 3 a 5 años por lo menos, de randomizado, que nos mostraba que igual continuábamos teniendo buenos resultados. ¿Teníamos recidivas? Sí, teníamos recidivas. Pero con esto aprendimos a seleccionar los pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que mejores resultados tienen? ¿Cuál es lo que no tiene tan buen resultado? Malos no tenemos, pero tenemos no tan buenos nomás. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esos estudios? Esos estudios nos muestran que cualquier procedimiento que nos bariátrico le hacemos va a mejorar. No estoy diciendo que va a eliminar la diabetes ni a remisión, pero vamos a mejorarle. Vemos que hay mejoría del control glicémico, hay mejoría de la glicada, hay también que menos disminución del uso de drogas, que es lo último, de drogas que vemos acá. Los pacientes que se operan al término de 5 años casi no usaban o usaban menos cantidad de medicamentos, que muchas veces yo le digo a los clínicos, para mí no hay falla en la cirugía. Falla sí hay falla en la remisión, pero no hay falla de tratamiento. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros le hacemos, le mejoramos. Mejoramos en control glicémico, mejoramos en la calidad de vida y probablemente mejor disminución de ¿qué? De la mortalidad de estos pacientes. Entonces, si nosotros de una glicemia de 300 podemos dejarle 150, para mí no está tan mal así. No alcanzamos el objetivo de ellos, pero no está tan mal así. Si podemos transformar una glicada de 10, de 12, 13 a una de 8, me parece que es mejor que estar en 13. ¿Sí? Entonces, yo siempre comparo, así que ellos quieren argumentar, el tratamiento clínico casi nunca va de 13 a 7. Entonces, yo creo que las críticas hacia la cirugía no debería ser tan rígido, no debería ser tan exigente con la cirugía, porque hemos demostrado que la mortalidad quirúrgica es baja con este tipo de cirugía. Entonces, los resultados no deberían ser tan exigentes. Entonces, al fin conseguimos que no incluya en los algoritmos de tratamiento de ellos, que antes era puro medicamento. Conseguimos meter nosotros que una enfermedad médica, clínica médica, pueda existir una opción quirúrgica para su tratamiento. ¿Sí? ¿Fue largo el camino? Sí, fue largo el camino, para convencer a todas las sociedades que podamos hacer algo por ellos, de estos pacientes, porque es una pandemia, tanto la obesidad como la diabetes. Parece que cuanto más armas ellos tienen para tratar, más diabéticos tenemos en el mundo. Entonces, obviamente no estoy diciendo que vamos a operar a todos los pacientes, ¿verdad? También del mundo. Pero, entonces, ¿qué criterio hoy en día tenemos? Tenemos los pacientes que tienen, estos es para bariátrico y los grises son para los diabetes, que antes eran de 40 y 35 para arriba. Hoy en día tenemos la opción que ellos aceptaron de 35 para arriba. Hoy en día ya podemos operar de 30 a 35 de los que tienen diabetes. ¿Sí? Entonces yo siempre pregunto, ¿por qué ellos aceptaron? Porque, vuelvo a lo que yo dije, porque algún cirujano se metió a hacer y le mostró que sirve. Entonces viene el endocrinólogo de otros países, o yo me voy y me pregunto, 30 para abajo no. Le digo, ¿cómo sabe que no funciona? Si alguien hizo y se me muestra con un trabajo o con varios trabajos que no funciona, perfecto, no, yo no lo hago. Pero entre 29 y 30 es 3 kilos de diferencia nomás, también es. Entonces, con esto que aprendimos, vamos a ver.
Esto es lo que establece la Asociación Americana de la Diabetes, su algoritmo de manejo. O sea, obeso, no hay ni discusión, podemos hacer sin problema. Ellos son los mejores resultados que tienen, cierto, son los mejores resultados que tienen. Ahora, el impasse está acá, en el tipo 1, que tiene 35. Solamente tampoco el que tiene tipo 1 o el que no tiene sobrepeso, o sea, obesidad, si tiene su glicada en 6, 6,5, ¿para qué le voy a operar? No, déjale ahí quietito nomás. Pero al que tiene 10 de glicada, ¿por qué no le operas? Pregunto. Darle una chance, si él está con insulina, con 40, 50, 60 unidades al día, ¿qué es su vida? Malísimo. La insulina baja el azúcar, pero te da mucha hambre. Se va a comer otra vez. Empeora su insulina resistencia. Más insulina, más hambre, se va a comer otra vez. Pero es una arma de doble filo. Para mí particularmente no es tan bueno así, ¿verdad? Entonces, por eso es que un diabético no consigue parar de comer, porque vive teniendo hambre, ¿sí? Entonces ahí viene la cirugía, le cortamos el hambre, le restringimos. ¿Cómo hacemos? Tenemos que ser un poquito científicos los cirujanos, porque si no, ellos van a decir que nosotros somos carniceros nomás. Entonces tenemos que entender por qué. Estos son, cuando se diagnostica la diabetes, sabemos que más o menos que a los 10 años para adelante empiezan las complicaciones de la diabetes. ¿Por qué? Porque va subiendo, cada vez más difícil de controlar su azúcar, ¿verdad? Y cada vez su páncreas se deteriora, ¿sí? Entonces, para mí, como yo le digo a mi paciente, yo veo su hemoglobina glucosilada, veo su azúcar y veo su péptido C. Hago una correlación. Si yo veo que un péptido C que está alto y su azúcar no está muy alto y su glicada está aceptable, que sé que está al comienzo. Si él tiene un péptido muy bajo de 1 y tiene una glicada bien alto y su control glicémico es 300, 400, probablemente está ya con una reserva mínima. Entonces, estos son los criterios que uno tiene que saber si tiene o no tiene reserva pancreática, ¿sí? Para que sepamos esto, hay una formulita que pueden encontrar en internet, se llama HOMA2. O le introducir estos datos, te sale directamente la reserva pancreática, cuánto por ciento tiene. Es más o menos relativo, pero es de tanto uso, uno ya sabe. Menos de 2 ya empieza menos del 50%, 1 para abajo, 25, muy poco de eso. Entonces, péptido C para 2 para arriba es lo mejor. Casi, yo le digo a mi paciente, cuando yo veo más de 2, casi seguro que yo te voy a eliminar la diabetes. De 1 a 2, quizás tal vez voy a mejorar tu diabetes, te voy a sacar la insulina, pero vas a estar con un antidiabético oral. Menos de 1, a la suerte le digo, podés probar porque no tenés otra opción, ¿sí? Entonces yo veo mucho por el péptido C, ¿está bien? Y bueno, entonces muchas veces, ¿qué procedimiento vamos a recomendar? Mucha esta discusión, que esto, aquello, perfecto. El consenso en los congresos, ¿cuál es? Para los pacientes que tienen un estadio inicial de la diabetes, cualquier procedimiento que vos le hagas le va a beneficiar mejor. Cierto, yo también estoy de acuerdo. Para ser más directo, vamos a hacerle manga al que recién empieza. Ayer empezó, el año pasado empezó, hace 5 años empezó, perfecto. Le hacen una manga, mejora, le va a mejorar, perfecto. Después de los 10 años, ya está con 2, 3 antidiabéticos orales o está con insulina, mejor hacer un bypass, algún procedimiento derivativo. ¿Por qué? Porque los efectos incretínicos son un poco más potentes. Eso también no hay discusión, ¿sí? Vamos a decir, un señor que ya viene con sus 20 años de diabetes, que viene con probablemente alguna complicación y tiene 65, 70 años para arriba, a veces decimos, ¿para qué le vamos a hacer un procedimiento un poco más complejo de bypass si con un simple le podemos mejorar? Simplemente quiere pasar sus siguientes años un poquito mejor con calidad de vida. Entonces el consenso era que le podemos hacer una manga también. Pero así a simple vista es todo.
No, yo particularmente no soy comparado. Está bien, no está mal, pero hay algunas cosas que tienen que tomarse en cuenta, porque no todo el mundo tiene esa progresión. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que de repente tienen 2 años de diabetes y ya está con insulina porque ningún tipo de antidiabéticos orales no le consigue regular. ¿Qué quiere decir? Que algunos diabéticos viajan a 100 por hora, otros a 20 por hora. A esos que viajan por 20 por hora, ya sé, eso no importa. Pero a los que viajan por 100 por hora, tenemos que ser agresivos, tenemos que hacer un procedimiento más complejo que sería el bypass o algo más derivativo, ¿sí? Entonces, yo particularmente el consenso fuera de lo que es esto era, 1, tiempo de enfermedad, que es importante que se tome en cuenta. El tiempo de enfermedad es 10 años, marca la diferencia. Antes o después. Antes es fácil tratar con cirugía bariátrica, después veo que no. Pero yo por mí, yo siempre digo a los pacientes, no te queda otra. Te vivís de insulina, viajar con insulina, se pierde una insulina, chao tu vida. O hacete algo para probar, digamos. Entonces, yo particularmente, en mi experiencia, más de 5 años yo ya no pruebo con manga. Yo. Pero, mundialmente se dice 10 años. Yo más de 5 yo no pruebo más con manga. Medicamentos antidiabéticos orales. Ahora, si está con un diabético, si es reciente y toma un diabético, perfecto, le hago, no hay ningún problema. Pero si ya está avanzando, y eso independientemente de los años de diabetes, si está con insulina o con 2 o 3 y yo veo su control no está muy bueno, le hago nomás directamente un derivativo. ¿Sí? Si está más o menos bien, con 2, hasta que funciona manga. Reserva pancreática en los criterios que yo le dije recién. Tener péptido C un poquito más alto, tener más o menos un mejor control glicémico, perfecto, hace lo que quiera. Pero yo le incluyo los antecedentes diabéticos. Y particularmente es así. La discusión es así. Vamos a hacerle una manga si el paciente recién tuvo diabetes hace 1 año, 2 años. Pero no tuvo en cuenta si su papá, su mamá, su abuelo, todos son diabéticos. Total, él dice que bueno, si aparece después, le podemos transformar en manga. Pregunto, ¿quién de ustedes le gustaría operarse por 2 veces una cirugía bariátrica? Nadie. Particularmente, si yo veo diabético, si está empezando ayer o 1 año, le hago manga. Pero si tiene 5 años y ya tiene papá, mamá diabético, abuela diabética, yo le hago bypass también directo. Y ahí no tengo ese problema. Evito una segunda cirugía. Y no es solamente una segunda cirugía, es una segunda riesgo quirúrgico, es segunda comorbilidad quirúrgica que vos le metes. Eso es mi manejo. Esto es lo que dice la... Otra cosa es la edad. Obviamente, la edad, si tiene, yo dije 70 años, yo no le voy a hacer tampoco muy bypass. Porque le voy a meter una osteoporosis, una cualquier cosa, una insuficiencia renal. No, le hago unas cosas más sencillitas también. Pero cuando más joven, sí, yo le hago uno más completo para perdurar más el efecto metabólico de la cirugía metabólica. ¿Sí? Bueno, ¿entendimos un poquito más o no entendimos un poquito más de la cirugía metabólica? Los clínicos obviamente dicen, bueno, ya está, ustedes solamente se manejan con incretinas. Y nosotros no, porque parece que cuanto más hacemos con relación a la cirugía metabólica, menos entendemos. ¿Por qué? Porque algunos pacientes salen de nuestro manejo. Hemos visto que fuera de las hormonas intestinales, las incretinas, hemos visto que había sido que los ácidos biliares juegan un papel muy importante en la regulación de la glicemia. Hemos visto que las microbiotas juegan un papel importante en el manejo del metabólico, tanto de la glicemia, de los lípidos, también las proteínas, ¿verdad? Y hemos visto que los receptores intestinales para el control glicémico también se altera con el bypass o derivativo. Entonces, todo eso nos hace, si ustedes están un poquito actualizados con la cirugía bariátrica mundialmente, hoy en día la cirugía bariátrica medio que se estancó, no hay mucha discusión, sino el enfoque de todo el congreso es cirugía metabólica o regreso de peso o complicaciones. Son esos 3 temas más o menos se habla prácticamente. Entonces, vimos que las variaciones en los intestinos
juega un papel importante en los receptores. Vimos que desviando el ácido biliares tenemos resultados diferentes. Unos más distales tienen diferentes resultados que los proximales y los que no hacen bypass. Vimos que las microbiotas que empezaron a trabajar es muy diferente. Algunos lactobacillus. Y entonces vemos que la progresión, hay otra cirugía, no solamente manga para los más jóvenes, manga y bypass que está apareciendo, hay muchas otras cirugías que están apareciendo, que antes nuestro gol estándar, ¿quién era? El bypass. ¿Sí? Y sigue siendo, pero ya no es el protagonista. El protagonista hoy en día es manga. Tiene buenos resultados, tiene muy buenos resultados, yo no digo nada para los que hacen, perfecto, los que prefieren, pero hoy en día, como yo les dije, los 3 tipos de temas que más se hablan son complicaciones, son reganancia de peso y metabólica. Y a eso tenemos que evitar complicaciones. ¿Qué hacemos? Inventar otro tipo de cirugía. Y ustedes ven, las nuevas cirugías que aparecen justamente son para tratar estos tipos 3 de problemas. Y esto, muchos temas, algunos se llaman de manga más algo. Alguna derivación necesita. Entonces ustedes pueden ver varios tipos de derivaciones. Todo el mundo tiene que trabajar con el intestino para tener un efecto metabólico un poquito más importante. ¿Sí? Entonces, es para actualizar un poquito más de ustedes. Bueno, yo no entré muy específico en cada tema porque no sé, tal vez no están acostumbrados, pero dar un pantallazo para que ustedes vean qué es lo que estamos nosotros haciendo con relación a la cirugía metabólica. Si tienen una pregunta, muchas gracias por escuchar. No, en realidad más bien eran algunos comentarios con respecto a lo que tocamos, ¿no? La charla del doctor Herrera fue bastante interesante. Lo que sí hay que tocar con el paciente bariátrico que llega a la consulta es que no es su culpa que esté gordo. En realidad la obesidad tiene un componente genético que es importantísimo y hoy en día eso está muy satanizado, vamos a decir, ¿verdad? En el sentido de que la sociedad condena al paciente que tiene 180 kilos y lo quiere comparar con aquel paciente que tiene 4 o 5 kilos de sobrepeso porque no juega fútbol o porque le gusta ver tele o porque, no sé, come pizza, ¿verdad? En realidad son pacientes diferentes. El paciente obeso mórbido es totalmente otro tipo de paciente. Y eso es lo que hay que tratar de convencer, de que no es su culpa, que no es una cuestión de voluntad. No es que él el lunes a la mañana se va a levantar con el chip cambiado y va a decir, bueno, hoy bajo de peso y wow, ya empieza a bajar de peso, ¿verdad? Porque en realidad el cambio de chip, el cambio de vida implica demasiado. Implica que tiene que dejar de trabajar probablemente para dedicarse a comer diferente y a hacer ejercicio durante más horas, ¿verdad? Y no es tan fácil hacer eso. Y otra cosa que hay que explicarles es que hoy en día la cirugía bariátrica no es ya lo que era antes. Antiguamente sí era bastante complejo en el sentido de que el paciente lo pasaba mal, ¿verdad? Iba a la terapia, la cirugía duraba mucho, se complicaba, uno se moría, ¿verdad? Y bueno, un paciente internado a largo tiempo, por supuesto, es un paciente muy caro para él mismo, ¿verdad? Y hoy en día eso por suerte se pudo revertir, ¿verdad? Hoy en día cualquier cirugía bariátrica hecha por un grupo que tiene experiencia, que trabaja con experiencia, tiene la misma posibilidad de complicaciones de una cirugía de la vesícula. Eso también hay que explicar al paciente. Y por otro lado, bueno, un poco explicarle eso, ¿verdad? Y hacerle entender que en realidad estamos allí para ayudarle, ¿verdad? Que no le vamos a condenar como todo el mundo le condenó, pero de que debe de trabajarse en equipo, ¿verdad? Que el cirujano va a hacer una partecita de lo que va a hacer, ¿verdad? Pero que su tratamiento tiene que ser prácticamente de por vida, ¿verdad? De que la cirugía no es un cheque en blanco para que él pueda comer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, ¿verdad? O sea, algo de su parte tiene que poner también, ¿verdad? Y en ese sentido es muy importante el apoyo del nutricionista y del psicólogo, ¿verdad? Yo creo que es el nutricionista el que debe de casarse prácticamente con el paciente, que de hecho así es, ¿verdad? No tanto el cirujano, porque es el nutricionista que se va a dar cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces no trabajemos nomás en equipo, si no lo vamos a hacer todo. Por eso todos los que están acá tienen un equipo formado, cada uno tiene su gente que se ocupa de cierta parte de la intervención. Y nada, felicitarla a todos porque la verdad es que estuvo bien, ¿verdad? Realmente igual comparto plenamente lo que dice Gaby. Felicitarle también a los expositores, realmente
el nivel de la charla ha sido excelente, nada que envidiar a los congresos fuera de aquí, ¿verdad? Y también es muy importante, dentro de lo que dice Gabriel, que el equipo multidisciplinario es que de repente el paciente a vos te dice algo, pero a la nutricionista le dice otra cosa, después la psicóloga le dice otra cosa, y al final uno tiene que hacer un rompecabezas que es muy complejo, ¿verdad? El paciente bariátrico es muy complejo, porque se sienta la primera vez contigo y teme, lo primero que teme es que vos también, ¿verdad?, haga la discriminación que hacen normalmente. Pero después cuando se operan, cuando van viendo sus logros, con simplemente me dice una paciente, doctor, puedo cruzar las piernas. Eso es algo, ya es una ganancia en ese día, o el clásico de la ropa, ¿verdad?, que ya ahora volvió a un talle M que pensó que nunca iba a volver, o que tiene que irse a secciones justamente de compras que eso la altera, inclusive le llaman al psicólogo en el momento, porque me ha tocado que le han llamado al psicólogo en el momento, porque no encontraron ropa, tienen todavía esa alteración, ese desorden, y realmente ya son avances que van teniendo a lo largo de su tratamiento. Y la charla que dio el doctor Ro realmente me pareció brutal, ¿verdad? Porque es una puesta al día con lo último y como dice él, ¿verdad? De repente las guías, tengo que recordar siempre que las guías son guías, pero a veces son rígidas y los pacientes no son rígidos en su patología. Yo soy Sonia Aguilar, soy licenciada en instrumentación y en realidad vengo a informarme sobre la cirugía, ya que me quiero someter a una cirugía bariátrica. En realidad cuesta mucho tener información sobre el tratamiento. Dije basta, me cansé de engordar y de engordar. Ya no voy a mis consultas porque todo el tiempo me dicen no tenés que bajar el peso. Y con los años, siendo estudiante, todo bien porque tenía un peso normal, ¿verdad? Pero como vengo de familia ya con sobrepeso, ya me preocupaba, ¿verdad? En ese tiempo, hablo del 2013, mi profesor no me quería someter a eso, que capaz que le conozcan al doctor Jiménez. Me decía que era muy joven y que mi peso no daba para una cirugía, pero yo ya veía el cambio, ¿verdad?, en mi cuerpo. Entonces me recibí, empecé a trabajar en algo que hago oficina, no hago quirófano, y todo el día estoy sentada. Tengo hipertensión, tengo ya una hernia lumbar, me cuesta caminar, me cuesta, al revés, doctor, ahora me cuesta doblar las piernas, y dije basta, ¿verdad? Tengo ya mi marido, quiero tener hijos y no puedo, ¿verdad?, por el sobrepeso. Y ahí dije basta. Me dijo, ¿para qué te preocupas en tener hijos si mientras que estás con el sobrepeso no vas a poder tener? Entonces me dijo, lo que yo más te recomiendo es una cirugía bariátrica. Busca ayuda. Yo le dije que sí, que quería ver mucho. Busqué información en el hospital de clínicas y como es mi hospital escuela, siempre quise operarme ahí, ¿verdad? Pero no conseguí ninguna información de ningún lado, nadie sabía nada. Entonces fui a IPS, que es donde estoy asegurada. Y ahí estoy, mañana justamente tengo una consulta con el endocrinólogo. Y luego me dijeron que con la nutricionista, el psicólogo y después con el cirujano. Y justamente vi en el Facebook la publicación de la charla y me interesó, por eso vine y demasiado, me informé, tuve toda la información que quise en todos estos tiempos que busqué, ¿verdad? Y eso es todo, quise comentar más mi experiencia, ¿verdad?, que deseo demasiado tener esta cirugía para mejorar mi calidad de vida, ¿verdad? Tengo 29 años, muy joven, me cuesta mucho pararme, inclusive para mi profesión, ¿verdad?, que voy a estar horas paradas y no puedo, ya no puedo.
y por eso vine. Me gustó demasiado. Muchas gracias. Bueno, para mí fue una sorpresa prácticamente, digamos, de todo lo que somos profesionales acá, ¿verdad? Entonces, escuchar lo que vos estás comentando es lo que, así como están diciendo acá los colegas, esta es una charla aparte de varios grupos acá de cirugía bariátrica, y así como se presentó, como los colegas presentaron la exposición, esto es multidisciplinario. La cirugía bariátrica no es solamente el cirujano, no es solamente el nutricionista, es múltiple, porque te diste cuenta de la explicación que dieron de los factores que implican desde la alimentación, desde el endocrinólogo, desde el cirujano. El cirujano, como dice el doctor Paga, es una parte sí. Todos colaboramos para dar el bienestar a un paciente que tiene una obesidad. Pero ahí comentó el doctor Marcelo Loz sobre lo que después, a largo plazo, va a llevar a lo que es la hipertensión, la comorbilidad, el diabetes y todas esas cosas. O sea, ahora como si sos joven, pero lógicamente eso va a ir cada vez más, a lo mejor con el tiempo se apoya. Doctor Grance, una respuesta acaba de licenciar también. Y que seguramente ya te Bueno, buenas noches a todos. La verdad que el pantallazo del doctor Herrera es muy interesante para tener básicamente todo lo que debemos hacer en el operatorio. De la licenciada esquemático muy útil para todos, pero el tema donde yo más quiero comentar es lo que habló el doctor Marcelo, lo que es justamente el boom del momento, el tratamiento de la diabetes con la cirugía bariátrica. Y todos hemos visto cómo fue evolucionando el bypass gástrico, específicamente el bypass gástrico, que así como explicó, fue el primero que nació como una cirugía bien estandarizada. Y en pacientes obesos, no diabéticos, el bypass gástrico produce todo. Hemos visto nuestros pacientes hipoglicemia muchas veces severas que tenemos que tratar. Y bueno, ese mismo efecto de la hipoglicemia es la que se usó en los pacientes diabéticos. También hemos visto la progresión en pacientes diabéticos, así como las sociedades médicas aceptaron a partir de 35 índice de masa. Y los esquemas que muestra el doctor Marcelo Lobo también, que es la que se utiliza prácticamente todo hoy en día. Pero en los congresos es donde se presentan los trabajos a medio realizarse, muchos realizados pero no publicados. Bueno, y en el congreso de la IPSO, precisamente ese fue uno de los más tocados. Y lo que no se habla más de manga gástrica como cirugía metabólica. La cirugía metabólica es el bypass gástrico. El bypass gástrico se hace a partir de 30 índices de masa y pacientes que no hayan tenido mucho tiempo de diabetes. Mientras más pronto se lo casa, por decir así, mejores son los resultados. Esos son trabajos presentados, como digo, probablemente no publicados y seguramente van a ser aceptados de acá a 5 años, una vez que se hayan discutido con las sociedades médicas, así como lo que hoy estamos aceptando como hecho. Se discutieron 10 años para que hoy todos hagamos eso que se está haciendo sin ninguna contraposición de las sociedades médicas. Pero repito, lo que hoy en día se maneja en grupos quirúrgicos grandes presentados en el Congreso son pacientes con índice de masa 30, bypass gástrico. No se habla de manga como cirugía metabólica, ni por más que tenga recientemente iniciado su diabetes ni nada. Es bypass gástrico. Y el otro tema importante es que ya se le tiene así como del 25 hoy en día al del 30 se discute entre el paciente, así como te aplico insulina o te opero. La cirugía vas a tener estas respuestas, con la insulina vas a tener estas respuestas. Y el paciente más o menos es el que elige si es que quiere operarse de cirugía bariátrica o si quiere seguir su tratamiento médico. Lógico, llegan cierto tiempo que tampoco tienen resultado, bueno, ahí ya se va a cirugía bariátrica. Al final terminan en cirugía bariátrica los pacientes porque no se controlan. Y el otro tema es en relación a las cirugías nuevas que están haciendo, el SADIS, el mini bypass y el WAWA, que son diferentes técnicas
Muchos de los cirujanos hoy en día están muy opuestos a esa cirugía por el problema del reflujo biliar, que es muy cancerígeno y que de hecho ya habíamos visto antes cuando hacíamos nuestra gastrectomía de los dos. Entonces, hoy en día muchos cirujanos ya están muy opuestos para hacer esa cirugía. O sea que hoy en día las dos cirugías todavía sin discusión son la manga gástrica y el bypass gástrico. La que más se hace en el mundo, manga gástrica, pero hablando de cirugía metabólica es exclusivamente bypass gástrico. Una pregunta ya que tenía el micrófono. ¿Cuándo manga gástrica? Manga gástrica hasta ahora se siguen usando en aquellos pacientes, por ejemplo, índice de masa 30, no diabéticos, que suben 10 kilos, bajan 5 kilos, pasan a 31, pasan a 29. Eso ya se le hace ya manga gástrica porque lo que tienen que perder son 15, 20 kilos y la manga gástrica les sirve para eso. Pacientes clínicos que no están estables o pacientes para trasplantarse, pacientes que necesitan, que no pueden hacerse una cirugía grande, esos son los pacientes que hoy en día tienen, así presentaron como indicación de manga gástrica. Así como indicación, digo. Y aquellos pacientes de sobrepeso muy altos, súper obesos, en donde es un primer paso para el bypass gástrico. Muchas gracias. Otra pregunta. Yo quiero decir que la decisión quirúrgica no es del cirujano, ¿sí? Es compartido. El cirujano orienta, el paciente elige cuál quiere. No es que yo le digo, vos vas a hacer bypass, es puro bypass, si no te opero y chao. Tiene que ofrecer a unos pacientes que tratar de entender, de explicar. Lo mismo entendiendo, si el paciente no quiere, hay que respetar. Entonces, esa es una cosa que yo siempre insisto. No es que vos tenés que hacer tal cosa, nada más. Esa es mi postura. Yo trato de explicar cuál es. Los congresos son consenso, no establecen indicación ni nada. Los congresos simplemente son consenso, hasta que una sociedad establezca un statement para que pueda hacer o no. Simplemente eso. Ahora, si todo el mundo habla, puede ser que todo el mundo esté de acuerdo con algo. Dentro de 2 años tenemos otro IPSO, tenemos otra cosa, y se cambia totalmente eso. O sea, estamos todavía en la parte de exploración metabólica. No es que eso se hace nada más. Yo soy mente abierta y tenemos que hacer. Si hay que hacer, hay que hacer. Y para saber que no hay que hacer, tenemos que hacer para saber que no tenemos que hacer. Entonces, no es que fulano dijo tal cosa, yo voy a hacer todo lo que dijo el fulano. Tal vez su experiencia aporte, pero todo el mundo estamos con eso para aportar experiencias. Eso es lo que no hay que cerrarse totalmente en una cosa así nomás. Tengo una pregunta para usted. Vos dijiste, el paciente decide, ¿verdad? Y suponete que vos, el paciente tiene reflujo, ¿verdad? Y el paciente quiere manga. Ahí sí yo me rechazo a hacer. Así sí. Si yo le explico, va a tener reflujo, bueno, entonces yo no te opero, buscarle a alguien que te opera, porque yo no quiero ser partícipe de una cosa que yo sé que va a ocurrir. Sí, ahí sí. ¿No? El punto que es bastante interesante porque el paciente piensa que la consulta de cirugía bariátrica es así como una peluquería, ¿verdad? Se llega ahí y dice yo quiero aquel color y bueno, tenemos que hacer lo que dice. No es así, ¿verdad? Existen pacientes que son candidatos a pacientes que son candidatos a este otro y pacientes que a lo mejor son candidatos a otro. Entonces en este caso decidimos, tú tienes que decidir teniendo la información precisa. No por los motivos equivocados, eso que vienen y dicen, no, haceme nomás la manga porque es menos invasivo. Eso es bola, ¿verdad? No, porque eso es menos cruento y bola también es. Todo ese tipo de cuestiones. Pero con esa información, ¿verdad? Claro, tienen con esa información porque son mitos porque se hablan por ahí, ¿verdad? Hasta en el Paraguay, como dice mi cuñado, ¿verdad? La mitad de los paraguayos son técnicos de fútbol, la otra mitad son médicos, ¿verdad? Bariátricos, ¿verdad? Decimos bariátricos. Todo el mundo dice cómo hacer. Bueno, y por otro lado, el asunto del índice de masa corporal como parámetro para establecer o no una indicación.
En realidad eso hoy en día está, la tendencia es hacerlo cada vez antes. ¿Verdad? Antes de que el paciente se complique, antes de que el paciente sea superdiabético, antes de que el paciente sea más gordo, si ya sabe que va a engordar. ¿Verdad? El concepto de cirugía profiláctica poco a poco va entrando. ¿Verdad? O sea, vos tenés un paciente que su mamá tiene 200 kilos, su papá tiene 180 kilos y él tiene 99, ¿con 100 le tenés que operar? Y bueno, operaremos ya, más o menos así va la cuestión ahora. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque justamente las complicaciones hoy en día bajaron mucho. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que saber transmitir. Como bariátrico sé que vamos a hacer la especialidad, ¿verdad? Y si no hacemos la especialidad, derivarle al especialista. No ocuparnos nosotros por lo pronto de decirle, no, vos tenés que hacer la manga o el bypass. Yo, fíjate, vale hemorroide viejo y dejar la manga. Así tiene que funcionar. Cada uno en su especialidad, y eso no, gracias. Y a la licenciada le digo, la verdad que es muy valiente venir y dar la cara y decir, contar la historia, ¿verdad? Lo único que te puedo decir, te aplaudo, honestamente te admiro, ¿verdad? Están buenísimas manos ahí en IPS, pero tener buena ética, ¿verdad? Entonces, como te dije yo, no es un cheque en blanco para que puedas hacer lo que quieras. Tienes que hacer las indicaciones que te da el doctor, hacer las indicaciones que te da el nutricionista, hacer las indicaciones que te da el psicólogo, por el tiempo que yo. 50 años, 50 años, 100 años, 100 años. Gracias. Una pregunta al auditorio, doctor Arturo, ahora. Gracias, José. Felicidades a los expositores. Me tocó escuchar la charla de Marcelo. Lo que me gustaría es hacer también un énfasis importante en el trabajo en equipo y también comentar que sería, es muy importante, lo escuché muchas veces a varios expositores, Marcelo decir que un poquito más de conciencia, la concienciación, podríamos decir, a los colegas que trabajan en la parte de medicina interna, a los endocrinólogos, a los diabetólogos, ¿verdad? Para ofrecerles para que les orienten a los pacientes diabéticos de que la cirugía metabólica es un tratamiento efectivo, que es un tratamiento importante, que va a mejorar mucho la calidad de vida y no dejar como última opción ya esa opción terapéutica. Entonces, ver la posibilidad de seguir trabajando con ellos y que ellos, como ellos tienen el primer contacto con el paciente diabético, también que ellos sean unos grandes educadores y que también comenten, enseñen y orienten a los pacientes diabéticos de que la cirugía metabólica es una gran opción que tiene muchas posibilidades de cambiar la vida de ellos. Eso sería mi comentario y hacer énfasis en eso. Claro, me dice algo que realmente los endocrinólogos y siempre hay esa lucha con los clínicos, de repente a veces por miedo de decirle que le van a sacar al paciente y no le ofrece realmente mucho. Yo creo que ese concepto cada vez va a ir cambiando, o ya por lo que dijo Marcelo, se va viendo realmente y demostrando dónde está el mecanismo donde se obtiene grandes mejores resultados. Eso es indudable. ¿La otra pregunta del auditorio? Licenciada, creo que nosotros te sacamos si te damos poco tiempo para la preparación de un paciente. Entonces, es típico. Viene el paciente y le dice, el doctor ya me dio fecha para tal. Bueno, ahí va mi pregunta entonces, ¿qué tiempo sería lo adecuado para una buena preparación? Porque lo que vos nos diste de informe hoy es, lógicamente, todos los que estamos acá con el equipo sabemos que eso es fundamental. Y como dijo el doctor Pavela, prácticamente se casa después con el nutricionista, porque es el que va a medir, bajar, subir de acuerdo a cómo va perdiendo o va ganando mucho peso. Así que, ¿cuál es tu tiempo ideal de preparación de un paciente para llegar óptimo a una cirugía? El tiempo ideal está determinado también por cada paciente, porque si es un paciente muy obeso, para mí lo ideal sería por lo menos verlo un mes, por lo menos antes de la cirugía, y tener 2 consultas con ese paciente, si es muy obeso. Y si dentro de todo tiene un índice de masa corporal de 30 o un poquito más, un poquito menos, igual por lo menos 15 días. Pero muchas veces me toca ver pacientes con 5 días de antelación a la cirugía y es mucha información para una sola consulta. Y ahí es donde me quejo un poco. Por supuesto, el tiempo es fundamental. Doctor Herrera, ¿alguna opinión? ¿Un mensaje? ¿Doctor Herrera? Sí.
Bueno, yo creo que las 4 charlas fueron espectaculares, las 4 charlas, porque me pareció una charla la que dio la licenciada, ¿sí? Yo siempre digo que el médico debe ponerse en el lugar del paciente y en el lugar del familiar para entender muchas cuestiones, ¿verdad? Y creo que la licenciada nos dio ese toquecito de sentirnos como pacientes, ¿verdad? Así que muchas gracias y, como dice el doctor, muy valiente, y por sobre todo, desde el inicio, decirle al paciente de que la cirugía bariátrica es una herramienta para la pérdida de peso, que no es mágico, ¿verdad? Bueno, y el tratamiento multidisciplinario y que de repente nos faltó un poquito, pero que estamos hablando sobre el acompañamiento de psicología, ¿sí? Una pregunta, Marcelo. Hubo una discusión, no me acuerdo si hace 2 años por ahí en el Congreso que hicieron cirugía bariátrica en pacientes menos de 80, índice de masa menos de 80. ¿Qué tenés al respecto? Primero que ver paciente. Yo creo que el tratamiento de la diabetes, los propios clínicos endocrinólogos dicen que es tratamiento personalizado. No existe un esquema certero. Entonces yo también digo que el tratamiento quirúrgico del paciente diabético también es personalizado, depende de su estado de su control metabólico. Uno. Segundo, los criterios para la cirugía metabólica o bariátrica de 30 para arriba, eso en el mundo occidental. En el mundo oriental, no solamente los chinos, coreanos, japoneses, sino los hindúes, los países, todo el Oriente Medio, Arabia Saudita, es 3 puntos menos. O sea, a partir de 27.5 ya se opera también. ¿Qué tenemos eso? Obviamente, desde lo más alto, de los 40 para abajo, conseguimos más del 80% de remisión. Perfecto. Llegando a 35, hasta ahí. Menos de eso, conseguimos un 65-70%. Yo digo, no es malo. De 30 para abajo, no hay un número, porque es muy variable. Algunos responden, otros no responden. ¿Sí? Siempre hay una mejoría, siempre hay una mejoría. Entonces, por eso yo digo, ¿por qué no nos dan una chance para una pequeña mejoría? Si nuestra técnica ya está madura, nuestra técnica está segura. Sí, es como si fuera a operar una colecistectomía, una apendicectomía. Entonces, ¿por qué no le dan una chance a vivir sin insulina por lo menos? Entonces, yo creo que los estudios que han mostrado la diferencia entre antes y después de la cirugía en muchos países concordaron en 2 respuestas. Uno, me cambió la vida. Al hacer eso, no solamente al paciente obeso, el paciente diabético también, me cambiaste la vida. ¿Por qué? Porque su viaje no necesita de un certificado médico, su viaje no necesita de un botiquín que tenga insulina en el avión. Viaja sin ningún tipo de medicamento, simplemente con un medicamento, una pastilla o sin nada. ¿No te imaginas, así como cruzan las piernas, no te imaginas lo que cambia a los pacientes no llevar eso y estar pensando todo ahora? Entonces yo creo que hay que probar. ¿Qué decir con los pacientes jóvenes? O sea, menos de 80, se discute hoy en día. La obesidad aumentó, disminuyó la edad de tal. ¿Qué sabes de eso? Sí, en todos los ámbitos aumentó, ¿verdad? Aumentó en todos los ámbitos y en todos los niveles, ¿verdad? Y sobre el punto anterior nomás, yo creo que esa, así como ya relato, esa es la tendencia, ¿verdad? Si tenemos más pacientes obesos, por suerte, hoy tenemos más cirujanos también. Entonces, estamos haciendo nuestra parte, vamos a decir. Lo que pasa es que vamos un poco por detrás de la epidemia, nos ganan. A pesar de que hay más cirujanos disponibles, hay más cirujanos disponibles, lo mismo ha sido aumentando la cantidad de pacientes. Entonces, no sé si vamos a poder solos nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que no tenemos que pelearnos con los nutricionistas, ni ellos con nosotros, y con lo que tampoco, cada uno va a aportar su parte, pero igual yo creo que vamos a perder por cómo están las cosas. Hay que ir operando más a los pacientes, lo que dice Marcelo es muy cierto. ¿Cómo sabe que no funciona si nadie hace? Nosotros particularmente sí hacemos, ¿verdad? Y sabemos que en algunos pacientes no funciona, en otros a lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero siempre es una alternativa de acelerar a ese paciente a lo mejor de lo más bueno. Entonces, esa es la conducta que hay que tener. Yo creo que hay que ofrecerle al paciente la
la información que nosotros tenemos, le decimos eso, ¿verdad? Y que él decide. Pero sí, se debe hacer eso. Bueno, antes de cerrar esta jornada, que yo creo que a todos nos gustó, ¿verdad? Y como dijo Marcelo, hay mucho más que hablar, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de la nutrición, acá nos faltó a lo mejor más especialistas, así un endocrinólogo para pelearnos con ellos, porque hacen tratamiento, son los que primero ven los pacientes, pero lógicamente que a veces las charlas no podemos hacer muy largas y tratar de hacer hoy. Tratamos de hacer un compendio para que la gente pueda realmente entender mejor, o sea, ser más simple y sobre todo lo que empezó el doctor Herrera, es decir, cuando llega el paciente, cómo tratarlo, cómo explicarle qué es lo que hay que dar a entender para poder que el paciente, como dijo la licenciada, no tenía la información, pero porque se va con más información de lo que pudo haber en un ratito, digamos, a ver cómo va todo. Así que yo quiero un poco las palabras del presidente de la Sociedad de Bariátrica, el doctor Ricardo Olmedo, ya que esta jornada está hecha por toda la gente de la sociedad. Una palabra, doctor. Hola. No, la verdad que sobre lo que siempre recalcamos con nuestros pacientes, que trabajamos ya hace unos años, el trabajo de cirugía bariátrica es el equipo, no es el cirujano, no es la nutricionista, no es un equipo multidisciplinario. El que entiende distinto trabaja mal, porque ya vimos pacientes que vinieron con todo a operarse, pero no bajaron nada de peso porque no estaban bien preparados, pacientes que no se prepararon bien. El trabajo es multidisciplinario y el que no entiende así, yo creo que está equivocado. La cirugía no es magia. Si fuera así, más fácil, le hacía un bypass, una manga y se acabó, pero vemos sobrepeso, reganancia de peso, todo en pacientes que no fueron bien preparados. Así que la cuestión es un equipo bien armado, un equipo bien orientado y a trabajar, eso es lo que creo lo más importante. El cirujano, nosotros somos ocasionales y después nuestro paciente se queda con el nutricionista y con el endocrinólogo. Si no está bien llevado este paciente, yo creo que no va a funcionar con la cirugía, por más bypass a lo largo que le hagamos o lo que sea. No funciona si no preparamos a nuestros pacientes. Y dentro de eso, la nutricionista, el endocrinólogo, todo el equipo es muy importante. Yo lo que creo que es lo principal. Y bueno, cerrando nuestra jornada, entonces le agradezco a todos la participación de los panelistas, de los expositores. Creo que fue una jornada excelente, así que buenas noches para todos.